estudiábamos el catecismo. Entonces había algo que decía, ¿sos cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Yo no sé si alguna de ustedes se acuerda. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús, decíamos discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, quiere decir que somos discípulos de Cristo. ¿Y cómo es un discípulo de Cristo? En la antigüedad, todavía aquí se usaba, porque yo me acuerdo que uno decía, él es maestro albañil, él es maestro carpintero, el otro es maestro, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso? Que eran personas que tomaban a otros a su cargo para enseñarles el oficio. Entonces esos eran los maestros y los que estaban aprendiendo eran los discípulos. O sea que si nosotros somos discípulos de Jesús, quiere decir que nosotros llegamos a Jesús a que nos enseñe su oficio o que nos enseñe, nos transfiera sus cualidades, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de tratar a los demás, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que pasaba? En esa época de Jesús, los discípulos se iban a vivir a la casa del maestro y convivían con él día y noche, ¿verdad? Y entonces estaban, porque muchas veces con la convivencia uno absorbe sin querer, pero absorbe, ¿verdad? Aprende, ve cómo enfrenta situaciones, cómo hace, cómo reacciona, entonces van viendo y aprendiendo. En el caso de Jesús todavía es algo, porque hay una parte que Jesús les dice a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Porque lo que se usaba, la costumbre, era que si yo quiero ser carpintero, yo busco un maestro carpintero y voy donde él y le digo, mire, yo quiero aprender carpintería. Me acepta como discípulo, me acepta bajo. Y el otro aceptaba o no aceptaba, ¿verdad? En el caso de Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, o sea, no fueron ustedes los que vinieron a mí para que yo les enseñara, sino que yo los escogí a ustedes, yo los llamé para que vinieran y aprendieran de mí, y fueran y dieran mucho fruto. Y el fruto que nosotros damos que reproducir, porque ¿qué es el fruto? La reproducción, ¿verdad? De lo que era. Si yo siembro un aguacate, cuando el palo esté grande me va a dar aguacates. Entonces eso es el fruto, ¿verdad? La reproducción de lo que se sembró. Entonces, si somos discípulos de Jesús nosotros, ¿qué características de Jesús tenemos que nosotros reflejar, verdad? Hay una cosa importante que hablábamos ahora, que Jesús no era solo, no era una persona aislada, a pesar de que podríamos decir de que Él no necesitaba de nadie más, pues que podría decir que Él se bastaba por Él mismo, ¿verdad? Porque Él era Dios, y Dios cuando decía yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, ¿verdad? El yo soy, quiere decir de que Él se sustenta solo, que Él no necesita nada, no necesita a nadie, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es el yo soy, que no necesita a nadie, que nadie lo creó, que nadie lo sostiene, que nadie le da vida, cuando Él vino a la tierra en cuerpo humano, Él sí fue dependiente, Él sí vino a una familia, tuvo una madre, tuvo un padre, que lo cuidaran, que lo hicieran, y siempre vivió. Si se fijan, siempre lo vemos que está rodeado de gente. Pocas veces Él se aislaba, pero para comunicarse con el Padre, pero el resto del tiempo Él estaba rodeado de mucha gente, ¿verdad? Él escogió a sus discípulos para que ellos fueran los que lo reprodujeran a Él, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas de Jesús. Él le gustaba andar en comunidad porque fuimos creados para vivir en comunidad. Y una de las cosas que nos enseña la mitad de la Biblia, ¿verdad? Nos habla cómo deben de ser nuestras relaciones con nuestros semejantes. ¿Cómo es que Dios quiere? Porque desde que le dijeron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué fue lo que dijo? El más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero hay un segundo que es semejante, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, Él nos está inculcando, ¿verdad? Amamos a Dios, pero también amamos a nuestros semejantes, como a ti mismo. O sea, que los tratemos como te gustaría que te trataran, que te hicieran lo que te gustaría. Y si algo no te gustaría que te lo hagan, te abstenés de hacérselo, ¿verdad?
Entonces ese es un patrón de cómo vamos a tratar a los otros. Y habla muchas cosas, ¿verdad? Porque dice, si te pegan en una mejilla, dale la otra, perdona. Nos está enseñando cómo debe ser nuestra relación en comunidad, cómo vamos a vivir los unos con los otros. Lo principal es el amor. Ya hemos hablado del amor, ¿verdad? Que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo perdona, no busca lo suyo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más impide que podamos amar a los demás es buscar lo suyo propio, el egoísmo, el egocentrismo, ¿verdad? El querer ser nosotros lo más importante, el querer ser las estrellas, el que todo es para mí, el que todo, ¿verdad? Entonces el centrarnos en nosotros mismos es uno de los obstáculos, creo yo, ¿verdad? Para poder vivir en comunidad con los demás, porque la idea es de que seamos socios, digamos, de que todos juntos aportemos, yo te ayudo, vos me ayudás, y así vamos avanzando, ¿verdad? Entonces el amor dice, no busca lo suyo. La otra cosa importante es que todo lo perdona. ¿Por qué? Porque esa es una cosa que en las relaciones siempre, porque tenemos una naturaleza caída, porque fuimos corrompidos, digamos, de lo que Dios tenía planeado para nosotros, pues hubo ahí, ¿verdad?, una mancha. Y entonces, de alguna manera, querramos o no querramos, a veces sin querer queriendo, como dice, decimos una cosa que fuera de tono, o algo nos irrita y estallamos, o hacemos una mala cara o alguna cosa, ¿verdad? Entonces ahí viene la otra parte que nos dice, todo lo perdona, aprender a perdonar, porque muchas veces nos dicen, ponete en el zapato del otro, porque podemos decir, ¡hala! ¿Y por qué anda tan irascible? ¿Por qué anda tan no se le puede ni hablar, porque a veces uno anda así, ¿verdad? Que no te pueden decir nada, ¿por qué respondes? ¿Por qué está allá? Pero ¿qué pasa si decimos, qué pasa? ¿Por qué anda así? Porque tal vez tuvo un problema, tal vez alguna situación, alguna pérdida, algún vacío, no sé, alguna situación, porque no andamos mal por puro gusto, sino que algo nos está atormentando, algo nos está pasando, algo nos está molestando y nos desquitamos con el otro, ¿verdad? Con el que tenemos cerca. Y entonces por eso es importante también el aprender a perdonar, ¿verdad? Y como dice, el ponernos en los zapatos. ¿Por qué anda así? Vení, niña, como nos decía, y a veces necesitamos platicar, ¿verdad? Mira, niña, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué andas de esa manera? Entonces, para que vayamos cambiando y podamos tener esa vida en comunidad. Una vez oí, y me gusta porque sí lo creo, de que la familia, dice, es el laboratorio de Dios para enseñarnos a amar. Pues cuando estamos en la familia tenemos que aprender a perdonar, a darle lugar al otro, a morir a nosotros mismos, a servir a los demás, a tantas cosas, ¿verdad? Y lo vamos aprendiendo en el núcleo familiar, que es lo que tenemos más cercano, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a aprender cómo vivir en comunidad y después lo vamos extendiendo, ¿verdad?, más allá. Pero eso es importante, pues, que todo lo que nos dejó Él, las maneras como tenemos que vivir o que comportarnos para poder vivir en esa comunidad, porque fuimos hechos para vivir en comunidad, no hizo solitario, porque si no hubiéramos nacido como las flores, pues, o yo no sé, alguna otra manera de cómo venir al mundo, no a través de un padre, una madre, una familia, sino que nos hubiera hecho de otra manera. Dios algo en su creatividad hubiera buscado algo, pero Él quiso que fuéramos en familia, Él quiso que estuviéramos en unidad con otras personas, Él quiso que aprendiéramos a convivir, Él quiso que aprendiéramos a amar, a perdonar, a no ser egoístas, a no buscar lo nuestro, y tan bonito es, ¿verdad? A todo el mundo le gusta cuando el otro, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Por qué andas triste? Y mira, te doy un cafecito, ¿querés una cosa? Y entonces uno lo siente tan rico, una palabra, un abrazo, una sonrisa, y entonces aprendamos a darlo también. Yo te aseguro, yo lo he visto, andas en la calle, no conoces a nadie, a veces me toca, ¿verdad? Y entonces veo a alguien, le sonrío, inmediatamente te sonríe de regreso, te contestan la sonrisa, ¿verdad? A menos que tenga algo especial ese día, que no sea, ¿verdad? Entonces vamos nosotros, y tal vez esa sonrisa le
le iluminó el día, es otra persona o alguna cosa. Qué bonita tu camisa, me encanta ese color. Hay cosas que podemos decir, ¿verdad? Y a la otra persona le llenan, le ayudan, lo animan, ¿verdad? O si no, como decimos, ¿verdad? Tener a quien llamar y decirle, tengo un problema, ora por mí, mira, ¿qué me pasa? Y a veces es buscar las causas. Yo se los he compartido, que yo no quería que me pusieran anestesia en los partos. Yo le tenía pavor a la anestesia, pavor, porque decía, me van a tocar mi columna y si algo me pasa, ni quiera Dios, yo mejor aguanto. Y entonces yo tuve 3 partos naturales sin anestesia, porque no quería anestesia, ¿verdad? Pero en el cuarto, que yo supuestamente iba a nacer en Honduras y mi marido me trajo un mes antes, ¿verdad? Y entonces hubo problemas, situaciones que se complicaron y fue cesárea. Y después de esa cesárea yo quedé padeciendo de la columna, eso que a veces uno siente que se traba, que no puede, ¿verdad? Y entonces tal vez mala costumbre, ¿verdad? Que en vez de ponerlo en el cambiador, lo ponía encima de la cama y empezaba a cambiarle el pañal y uno está así agachado, ¿verdad? Cuando me quería enderezar, no podía, era aquella trabazón, me tenía que tirar a la cama acostada, ¿verdad? Del lado, a esperar a que me pasara eso. Y entonces, inconscientemente, yo culpaba a mi marido. Si él me hubiera dejado que naciera en Honduras, el médico que tenía ya no me hubiera hecho cesárea, pero me trajo a Nicaragua y pasé por la cesárea y ahora sufro estos dolores. No era un pensamiento consciente, era inconsciente. Pero ¿qué hacía? De que cuando yo andaba, que andaba mal y lo veía, yo lo atacaba. Que no sé qué, que no sé cuánta, era aquello que yo... Y él me decía, ¿qué te pasa? ¿Y qué te he hecho? Nada, pero... Hasta que un día me senté y dije yo, ¿y qué me pasa de verdad? ¿Por qué estoy así, verdad? Y ahí fue donde el Espíritu Santo me reveló el origen de lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque a veces son pensamientos inconscientes, son situaciones inconscientes, pero tienen un origen. Y nosotros caemos, porque eso es así, el enemigo es muy astuto para meter cizaña, ¿verdad? Y para que entonces, si nosotros no aprendemos a buscar cuál es el origen, cuál es la causa, no vamos a poder enmendarlo ni superarlo, ¿verdad? Entonces es importante en ese momento pedirle la ayuda de Dios. ¿Qué me pasa, Señor? Porque a veces uno se da cuenta, ¿qué me pasa? ¿Por qué ando así? Mi hija ella le costó tener hijos, y entonces pasó por un proceso de fertilización in vitro. Y entonces dice que cuando le estaban dando esas hormonas y esas cosas, dice, ni yo misma me aguantaba. Era una cosa que yo peleaba con todo el mundo, en el trabajo, en la casa, con el perro, con el gato, con todo el mundo, ¿verdad? Y era algo que dice, yo misma no me aguantaba, dice, porque andaba así. Pero si el otro sabe, el marido sabía de que eso era consecuencia de las hormonas, pues tal vez se revestía un poquito de paciencia, ¿verdad? Voy a tener un poquito de paciencia porque ese es el proceso que estamos pasando los dos. Pero a veces no sabemos cuál es la causa y no sabemos por qué el otro está así, no sabemos por qué esa persona. A mí me pasaba cuando me decían, mira, es que la fulana es invivible, se pelea con todo el mundo en las reuniones, es que ella siempre... Yo les decía, ya oyeron su testimonio, porque seguro que tuvo una vida difícil. Y así era. Si usted oye el testimonio, había tenido una vida difícil, había pasado por situaciones, era algo que había ahí que no había sido sanado, resuelto, que hacía que tuviera ese comportamiento, ese carácter, esa manera de ser. Entonces, tenemos que aprender a revestirnos de misericordia, revestirnos de amor, de perdón, ¿verdad? De tolerancia. Y pedirle a Dios también que ayude a sanar las heridas, que ayude a sanar los corazones, que ayude a sanar. Porque siempre que somos así, venimos arrastrando del pasado. Venimos arrastrando. Y yo siempre le digo a veces a las personas, mira, no te preocupes que fuiste mala mamá, que no fuiste buena. Todo es malo. Si fuiste muy protectora, porque fuiste muy protectora. Si los dejabas solo, porque los dejabas solo. Si estabas presente, porque estabas muy presente. Si estabas ausente, porque estabas ausente. Todo es malo. Nunca vamos a estar bien, ¿verdad? Porque todo es malo.
Entonces lo que tenemos que ver es cómo sanar, cómo poder aprender a sanar, a perdonarnos a nosotros, a perdonar a los otros, para poder convivir como Dios quiere que convivamos. Otra característica de Jesús, que es la que quiero yo, era la oración. Él oraba constantemente. Y fíjense que, por ejemplo, él iba a sanar a alguien y entonces, gracias Padre, siempre oraba antes, ¿verdad? Cuando iba a multiplicar los panes, por ejemplo, gracias Señor, ¿verdad? Dio gracias y repartió. Sanaba a alguien, Dios le pedía a Dios y hacía, ¿verdad? Entonces, siempre estaba esa oración. Y era tan así, porque los judíos son bien, oran, ¿verdad? Ellos oran y tienen sus oraciones ya escritas, ya lo que tienen que decir y todo eso. Pero ellos veían en Jesús algo diferente. No era que oraba como todo el mundo, sino que le veía una manera diferente de orar. ¿Cómo será que le dijeron, enséñanos a orar? Y entonces Jesús les dijo, cuando oren, háganlo de esta manera. Y entonces ahí donde vino, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces yo toda la vida aprendí, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y esa era una cosa que en mi mente de niña, en mi mente toda la vida, yo lo entendí como que para llegar a Dios, para pedirle algo a Dios, teníamos que ser en comunidad, digamos, un grupo, una asamblea, un país, el mundo entero, algo, ¿verdad? Para que fuera Padre nuestro. Porque si voy yo, Padre nuestro, no, era un grupo, ¿verdad? Es mi idea, yo así me formé un grupo para poder llegar ante Dios, ¿verdad? Porque todo es nuestro, nosotros, todo es en plural, no hay algo en singular. Y entonces, ahora que estaba preparando esto, yo dije, ¿cómo? Porque dicen uno que padre, la palabra padre, cuando yo digo padre, nosotros, por lo menos en español que decimos padre, es como bien protocolario, es como, ¿verdad? Padre, allá, largo también. Y leí que lo que tradujeron como padre era la palabra Abba, que es papito, papacito, papá, ¿verdad? Es algo más de diario, es algo más de confianza, es algo más así. Y decía yo, ¿será cierto? Voy a buscarlo. Entonces me fui a buscarlo en el griego original, supuestamente en el griego original. Y llamo a la Marlene y le digo, mire Marlene, lo que me encontré, le digo que buscándolo en griego, decía ego pater. Y ego, ¿saben qué ego? De la palabra que viene el ego, el yo, es Padre mío. Y le digo, toda mi vida yo diciendo Padre nuestro, y decía Padre mío, ¿verdad? Y lo tradujeron a nuestro. Pero después no me quedé ahí, dije, voy a ver cómo dice en arameo. Entonces me fui a buscarlo en arameo. Y en arameo no le pone pronombre, solamente le dice Padre. Entonces la oración en arameo, aquí tengo, dice versión libre de la oración en arameo. Padre, santificado tu nombre y bendito tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y danos nuestro pan continuamente. Perdónanos nuestros pecados como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no nos entregues al poder de la tentación, sino que guárdanos de todo mal. Amén. Entonces, en el original que Dios habló, esa palabra que traducen como padre, en realidad es papá. Es lo como nosotros usamos diario. Y no dice ni mío, ni nuestro, ni del mundo, ni nada, sino que solo papá. Entonces Jesús nos enseñó que porque el Padre Nuestro es también como un modelo de oración. ¿Ustedes quieren aprender a orar? Entonces les voy a enseñar cómo se ora. Lo primero es que vayamos ante Dios con confianza de hijo, con intimidad, o sea, sabiendo de que Él te ama y que Él está dispuesto a ayudarte en lo que le pedí. Entonces, papacito lindo, papá, papito, o como cada uno le diga, ¿verdad? Ya no es padre, porque para mí padre es algo lejano y
protocolario, yo veo como una barrera, ¿verdad? Algo así, sino que es en intimidad, papá, ¿verdad? Aquí estoy, tu hija, vengo ante ti porque tengo tal cosa, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, desde que empezamos a decirle papá, ya empezamos a sentirnos en confianza con él, ¿verdad? Pero después decía, santificado tu nombre. ¿Por qué? Porque no es porque, bueno, sí, porque Dios dice que lo amemos y que lo alabemos, pero también cuando nosotros decimos tu nombre es el nombre más, o como le dicen otros, eres el creador del universo, eres grande y poderoso. Esa manera es más para nosotros, para decir, te estoy pidiendo a vos, como una vez que alguien decía, de que tu oración va a ser tan poderosa como la persona a la que le estás pidiendo. Cuando vos vas a pedir un favor y se lo pedís a, qué sé yo, a la secretaria, pues ella tiene una capacidad limitada para ayudarte. Pero si te vas al jefe, tiene una capacidad un montón más, pues un poco más. Y si te vas al dueño, tiene más capacidad de ayudarte, ¿verdad? O de resolverte lo que estás pidiendo. Si nosotros nos vamos a papá, que no solo es papá, sino que es el ser más grande del universo, que es el ser más poderoso, que es el creador de todas las cosas, entonces papá, sos grande, sos poderoso, sos bueno, sos misericordioso, papá, ante vos vengo, ¿verdad? Y después dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Yo lo interpreto de dos maneras. Hágase tu voluntad, es que tu voluntad es buena y que tu voluntad buena se cumpla, ¿verdad? Pero también en otra parte Jesús dijo de que si buscamos el reino y su justicia, todo nos será dado. Entonces yo estoy buscando tu reino, yo quiero que tu autoridad se establezca sobre toda la tierra. Yo quiero que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en mi vida también, porque primero tenemos que someternos a Él, ¿verdad? Para pedir que el resto se someta, ¿verdad? Que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y como decía Pablo en Romanos 12, dice que el sacrificio que podemos ofrecerle es nosotros, nuestros cuerpos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, yo estoy aquí dispuesta a someterme a tu voluntad, a someterme a tu autoridad, a obedecerte en todo, ¿verdad? Entonces, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y en mí, que soy tierra también, en mí, que soy polvo, que se haga tu voluntad. Después empieza a pedir, ¿verdad? Danos el pan continuamente. O sea, el pan que necesitamos a cada momento, el pan que necesitamos. Y cuando pedimos pan, no solamente es el pan, porque una vez estaba haciendo una investigación y decía que pan le decimos al trabajo, el pan porque trabajamos por llevar el pan o no tiene el pan en la mesa, ¿verdad? No es solo pan, ¿verdad? Harina con agua, sino que el pan es la comida, el trabajo, todos los medios, la casa, el vestido, todo lo que necesitamos para la subsistencia diaria, ¿verdad? La salud es el pan diario, el pan continuo. Hay unas versiones que dicen, danos nuestro pan continuamente, en cada momento, ¿verdad? Siempre, ininterrumpidamente. Después vamos a perdonar nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan. Ya antes habíamos hablado de la necesidad del perdón, que nos dijo que tenemos que perdonar porque el amor todo lo perdona. Entonces tenemos que perdonar también. Una vez a mí me decía el Señor, porque hay una palabra que dice que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Entonces si yo tengo atada a Ana Rosa, por decir algo, porque no le perdono, entonces Dios no la puede perdonar porque yo la tengo atada. Entonces, en la manera que yo la perdono, y le digo, yo perdono, dejo a Dios en libertad de perdonarla. No está en la obligación de perdonarla, está en libertad de perdonarla. Que si ella llega ante el Padre y pide perdón, el Padre tiene las manos libres para perdonarla porque yo ya la perdoné. Por eso es que Él dice, si vas ante el altar a dejar una ofrenda y tenés algo
reconciliate y después tráeme la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás reteniendo mi perdón, estás reteniendo mi amor, estás reteniendo lo que yo quiero hacer en esa persona, con tu enojo, con tu resentimiento, con tu rencor. Entonces, liberá y yo te voy a liberar a vos también. Así lo entiendo yo, por lo menos. Y no nos entregues al poder de la tentación. La tentación no lo busqué sinceramente, pero también Santiago dice, Dios no nos tienta, pero somos tentados, ¿verdad? Y somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Entonces la tentación es el mundo. A veces dice todo lo que se ve, todo lo que se ve, pues. Porque busquemos, dice, las cosas que no se ven, y las cosas que se ven son las que nos tientan. Ay, yo quiero eso, mira qué rico, yo quiero comer eso. Mira, o sea, esas tentaciones, pues, esas cosas que queremos para satisfacer nuestros sentidos, para satisfacer las cosas, ¿verdad? Y hay tentaciones de tentaciones, ¿verdad? Y entonces por eso es que dicen, no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, o no permitas la tentación, ¿verdad? Y líbranos de todo mal. Entonces esa es la manera que Él nos enseñó a que oráramos. O sea, es como, no es que lo repitamos siempre, pero es como un patrón, ¿verdad? Vamos a Él como Padre, sabemos de que Él es poderoso, queremos que su voluntad se cumpla, nos sometemos a Él, perdonamos, pedimos lo que necesitamos. Esa es como, y después hay unos que termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Otra alabanza, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces ese es el modelo de oración que Jesús nos enseñó para que oráramos. Y dice que todo lo que necesitemos lo pidamos en oración, ¿verdad? Que vayamos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está Dios dispuesto a darnos misericordia, a darnos gracia, a darnos paz, a darnos socorro, a lo que necesitamos, ¿verdad? Y que sepamos que no estamos solos, no estamos solos. Como cantábamos antes, Él cuida de mí, ¿verdad? Él cuida de mí, Él cuida de cada uno de nosotros, no estamos solos. Y bueno es Dios, Dios es bueno. Entonces, que lo sepamos y lo creamos, porque hay momentos en que se nos olvida, tal vez las preocupaciones, las circunstancias nos tienen tan aplastados. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendráis tribulación, la palabra que se traduce como tribulación es una prensa, como prensaban las uvas o como prensaban las aceitunas, ¿verdad? Es estar aplastado. Entonces cuando estás presionado, aplastado, te sentís así, agobiado, muchas veces tu pensamiento no es recto, ¿verdad? Se te olvida que Dios te ama, se te olvida que puedes ir donde Él, se te olvida que puedes pedir fuerza, se te olvida que le puedes pedir que te alivie la carga. Venid a mí los cansados y trabajados, ¿verdad? Entonces se nos olvida y necesitamos nosotros estarnos recordando de Él, ¿verdad? Y la otra cosa que Jesús hacía, además de orar así, porque aquí tenía yo las oraciones como eran antes, y eso fue algo revolucionario, que le dijera que nos acercáramos a Dios y le dijéramos, papito, vengo ante ti, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta oración en Crónicas que la hizo David, y le decía, bendito sea Dios de Israel, Dios de nuestro antepasado Jacob, bendito seas por siempre. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo, tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas las criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y da grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Fíjense que se parece mucho en ciertas cosas con el Padre Nuestro. ¿Cuál es la diferencia abismal que tiene? Que en vez de decirle bendito sea Dios de Israel, le decimos, papá, tu nombre sea bendito, tu nombre sea santo, tu nombre sea alabado, ¿verdad? Entonces es ver a quién nos estamos dirigiendo, ¿verdad?
Si es alguien cercano a nosotros, con confianza, que vamos con la seguridad de que nos va a dar, que nos va a escuchar, que nos va a atender, ¿verdad? Esa es la gran diferencia y esa es la gran revolución que Jesús estableció cuando dijo que nos dirigiéramos a Él como papá. Y la otra cosa es de que Él se retiraba, dice, a orar. A veces pasaba noches en verla orando, ¿verdad? Orando, pero sino que en intimidad, en una conversación con Dios, o sea, porque a veces también necesitamos no solo estar en esa, Señor, bendito seas, alabado sea, gloria, sino que también, a mí por lo menos me pasa, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, no sé qué es lo que quieres hacer conmigo, ¿cuál es tu propósito? Decime, porque no entiendo, me siento cansada, yo sí le digo, me siento cansada, me siento abrumada, a veces siento que me dejaste, que ya me abandonaste, a veces siento, ¿verdad? Y yo le digo todo lo que siento, le digo todo lo que me está pasando, le digo todo. Y le pregunto, a veces me contesta inmediatamente, a veces paso 1, 2, 3 días, ¿verdad? Con esa situación, hasta que llega un momento en que me contesta y de diferentes maneras. No le voy a decir que yo siempre digo, yo no soy profeta, yo no estoy oyendo la voz de Dios todo el tiempo, yo no estoy... Pero me habla a través de un versículo bíblico que se me viene a la cabeza, me habla muchas veces, la mayoría de las veces, no sé por qué, me habla conmigo misma. ¿Cómo? Que tal vez hablo Facebook y me sale ahí algo que escribí o me sale alguna charla hecha y entonces la oigo y es respuesta a lo que yo estoy preguntando, ¿verdad? Y entonces así, muchas veces me habla así, a través de mí misma, pues, o abro el celular y me sale un recuerdo, o me sale de alguna manera, ¿verdad? Y entonces ahí está la contestación que estoy buscando. Otras veces a través de una persona, otras veces a través de un escrito que me encuentro. Pues yo recibo todos los días, me mandan cosas, ¿verdad? Entonces tal vez ahí está la respuesta, tal vez. De muchas maneras Dios nos habla, no solo pues directamente, sino que a través de cosas. Y nosotros, como dice una palabra bíblica, ¿verdad? Derramar tu corazón, o sea, decirle, mira, Señor, no sé, tengo dudas, a veces dudo de que me ames, a veces siento que te estás exagerando conmigo. Yo me acuerdo que una vez que estaba pasando una situación bien difícil y entonces decía, el que Dios ama disciplina. Y digo, ay Señor, no me ames tanto, le decía, porque ese amor duele, bájale el caldo, decía, amame menos, porque a veces, pero tener la confianza de ir con Él y decirle y que de alguna manera Él te va a contestar y te va a dar respuesta, ya sea que te aminore la carga, ya sea que te dé fuerza para poder soportarla, ya sea que te mande a alguien a tu lado, ya sea muchas situaciones, muchas maneras tiene Dios de contestarnos, pero Él quiere que tengamos esa intimidad o esa confianza con Él, ¿verdad? De ir a derramar nuestro corazón, de ir a contarle nuestras circunstancias, de ir a decirle nuestras situaciones, ¿verdad? O a veces, no, a mí me encanta oír los pajaritos, me he vuelto pajaróloga, estoy aprendiendo. Y entonces oír los pajaritos, y qué lindos esos pajaritos, me encanta. Y a veces le digo, ay Señor, mándame uno. Y pum, va uno y se para ahí cerquita y me empieza a cantar. Y entonces yo veo que es Dios que me está contestando, me está diciendo, ¿verdad? Hoy andaba un sensontle metido en el comedor de mi casa, ahí estaba, ¿verdad? Y entonces, a través de un animalito, ¿verdad? Dios te contesta, Dios te dice, tal vez sea un perrito. El que llega a acurrucarse, ¿verdad? El que llega así. Los perros son sensibles del estado de ánimo y cuando uno anda, el perro llega como a quererlo consolar y hacer, ¿verdad? Entonces, de muchas maneras, pero Él quiere que nosotros, como Jesús lo tenía, tengamos esa confianza de ir ante Él, ¿verdad? De buscarlo, de tener esa intimidad, de pasar tiempo con Él, no solo con oraciones, sino que con nuestro corazón, con nuestras dudas. A mí me encanta siempre ese pasaje del hombre que llegó ante Dios, ante Jesús y le dijo, mi hijo que está poseído por un demonio, le decía. Y entonces, ¿será que lo podés curar? Le dijo el hombre, ¿será que lo podés curar?
Y entonces Jesús le contestó, ¿cómo que sí puedo? Le dice. Si tenés fe, le dice, vas a ver. Y entonces el hombre le dice, creo, le dice, si crees, le dice, si crees, ¿verdad? Sí creo, le dice, pero tengo una parte de mí que duda, o ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? O sea, por un lado creo, pero por el otro lado dudo, por un lado creo, pero por el otro lado a veces no, ¿verdad? Entonces a mí me encanta la sinceridad de ese hombre, ¿verdad? Que dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo muchas veces he orado así, Señor, yo creo, pero hay una parte de mí que no puede creer, hay una parte de mí que todavía duda. Ay, es que mi mente no lo acepta, es que no puedo yo, porque a veces nuestra lógica humana es un obstáculo para creer, para recibir. Entonces, ay Señor, esta lógica no me deja, pero ayúdame. O yo muchas veces oré, Señor, te entrego mi lógica, te entrego la lógica, porque yo sé que vos no sos lógico, porque yo quiero creer. Y después de tanto recibir uno, de tanto ver, de tanto experimentar el amor de Dios, de tanto experimentar la gracia de Dios, de tanto experimentar, ya no es porque lo creo, sino que porque lo viví, porque lo experimenté, porque sé. Y como dice Benigín a veces, porque yo sé que eso es cierto, que Dios es real, que Dios me escucha, que Dios está oyéndome y que Dios me contesta de una manera o de otra, pero tenemos que saberlo, porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan, pero para acercarse a Dios es necesario que creamos de que existe y de que es real y de que hace. Entonces tu fe ayuda mucho, y si no la tenemos, pues digámosle como ese hombre, Señor, una parte de mí cree y otra parte duda, pero yo quiero creer, ayúdame, fortalece mi fe, que pueda creer, ¿verdad? Como tengo que creer, porque a Dios yo sé que Dios conoce hasta mis pensamientos más profundos, que Dios me conoce y que sabe todo. Entonces yo no lo voy a engañar y le voy a decir, sí, yo creo que podés hacer esto y el otro, y por dentro estoy diciendo, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios quiera? ¿Será que me lo va a hacer a mí? ¿Será? Lo estoy yendo que por un lado estás diciendo que sí creo y por el otro lado en tu mente estás dudando. Es mejor ser abierta con Él, ¿verdad? Sí, Señor, yo quiero creer, yo necesito creer, yo estoy en esta situación y quiero creer que me vas a ayudar y que me vas a sacar adelante y que vas a ser benigno conmigo, misericordioso, que me vas a hacer misericordia. Ese era otro de las características de Jesús importantes. Era misericordioso. Y muchas veces leímos, y entonces Jesús, movido a misericordia, sanó al ciego, lo llamó, vení, lo sanó. Movido a misericordia, levantó al hijo de la viuda que iban a enterrar. Movido a misericordia, él vio la necesidad de la gente que habían pasado todo el día y no habían comido y estaban lejos de su casa, y si los despedía a lo mejor no iban a llegar y ya era de noche. Entonces multiplicó los panes y los peces. Él por misericordia hizo muchas cosas. Él tenía, y la misericordia dicen que es ver la necesidad y no quedarte de brazos cruzados, porque nosotros muchas veces sí lo hacemos. Cuando Jesús les habló, cuando le preguntaron, ¿verdad?, que habíamos dicho del mandamiento y amarás a tu prójimo como a ti mismo, le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Y les puso la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos de nosotros somos como el sacerdote, ¿verdad?, o el levita, que vieron al hombre tirado a la orilla de la carretera, lo vieron sangrando, lo vieron apaleado, y entonces más bien se apartaron del camino, ¿verdad? Pasaron de largo. Muchas veces ves que está pasando algo en la calle, ves algo así difícil y no te querés meter, no te querés involucrar y te haces la que no ves y seguís de largo, ¿verdad? Mientras que Jesús no. Él nunca se quedó de brazos cruzados. Él veía las situaciones y actuaba. Él hacía. Él sanó a la mujer del flujo de sangre, y no solo la sanó, porque en el momento que la sanó, ¿verdad?, la mujer tocó y recibió sanidad. Él pudo haber seguido su camino si él iba apurado, porque lo estaban esperando en otro lado, ¿verdad? Pero sin embargo, él quería sanar el corazón de la mujer. Él quería ir más allá que solo el flujo de sangre. Era una mujer que había estado por 12 años aislada.
porque tener flujo de sangre era ser inmunda y no podían tocarla, nadie podía tocarla porque si la tocabas eras inmunda. Imagínense que con la menstruación, pues el flujo de sangre, si igual una mujer que se siente en esa silla y vos te sentás en la misma silla, quedaste inmunda. Por eso es que los judíos no permiten que nadie, ninguna mujer se le sienta al lado, que toque su cosa, que haga, ¿verdad? Por esa ley, ¿verdad? Y entonces esta mujer había pasado 12 años que no se podía sentar, tenía su silla especial para sentarse y que nadie más la podía tocar porque quedaban inmundos, que ninguno de su familia, vos te imaginas estar 12 años enfermo y que nadie te pueda dar un abrazo, que nadie te pueda dar un beso, que nadie te pueda dar una mano, que nadie te pueda hacer nada. Si alguien le lavaba su ropa quedaba inmundo, si alguien hacía, o sea, era bien difícil, había estado aislada prácticamente. Y entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Es la única vez que he visto yo que Jesús le dice, hija, le dice, hija. O sea, yo soy tu familia, te acepto como hija, te quiero dar, no sé, o sea, no estás sola, no estás aislada, no estás rechazada. Yo te acepto como familia, ¿verdad? Yo me imagino el impacto que habrá tenido esa palabra. Yo cuando lo leí, ese que como que caí en la mente, yo pasé días diciéndome a mí misma, hija, y sentía tan rico con solo decirme yo misma, hija. Sí. Entonces, ¿cómo se habrá sentido esa mujer? Y la mujer cuando la estaban, que la querían apedrear también, no, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, él siempre fue movido a misericordia, a darle amor, a dar perdón, a dar aceptación, a solucionar problemas, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros. A veces es tan fácil un abrazo, una mano, que te conta conmigo. La vez pasada hablábamos de Job, los amigos de Job que llegaron, ¿verdad? Con solo llegar y sentarse, tuvieron 7 días sentados con él, llorando con él, no le dijeron nada. Ahí sintió él más consuelo que cuando le empezaron a decir cosas porque lo empezaron a acusar, ¿verdad? Entonces a veces el que alguien siento tu dolor, aquí está. A mí me gusta Piglet. Hay uno, no sé si lo has visto en Facebook, que le dice, no quiero hablar con nadie, le dice, no importa, le dice, me voy a sentar al lado tuyo. ¿Y qué vas a hacer? Acompañarte nada más, le dice, no hablemos, solo te voy a dar compañía. Dice, quiero compartir tu dolor, ¿verdad? A veces eso es lo único que necesitamos. Alguien que quiera compartir nuestro dolor, ¿verdad? Alguien que quiera darnos compañía, alguien que quiera decirte, no estás solo, aquí estoy yo, contá conmigo para cualquier cosa. A veces eso es bien importante. Y tal vez no hacemos nada, tal vez no haces nada, tal vez le decís a alguien, contá conmigo. Y nunca te va a llamar y nunca te va a pedir, pero solo el hecho de saber, ya eso te da como confianza, te da, en cualquier emergencia puedo llamar a la fulana que me dijo que la llamara. Como hay gente que pone, ¿verdad? Ahí, si te querés matar, si sentís la depresión, si estás así, no te quedes solo, llámame a la hora que sea, ¿verdad? Con solo saber eso es importante. Otros que dicen, no te acostés sin comer, aunque sea un gallo pinto, te puedo dar, vení a mi casa, sobre todo en la época de la pandemia, ¿verdad? Saber que hay alguien que en la hora de que, y yo te aseguro que la gente no abusa, pues que no te va a llamar todos los días, no tengo comida, sino que solo cuando llegó al extremo, ¿verdad? Que ya está en la sin remedio, se acuerda de esa oferta que le hicieron. Pero el hecho de tener esa oferta te da como una seguridad, una confianza de que si llego a los extremos, tengo a dónde recurrir, tengo que hacer, tengo una salida, ¿verdad? Y eso es importante. Jesús siempre fue misericordioso, siempre podían contar con él, siempre podían estar, o sea, ir donde él, y él nunca despidió a nadie con las manos vacías. Y eso tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que Dios dice, Dios te da para que demos. Por ejemplo, Pablo dice que el Dios de toda consolación nos consuela para que consolemos a otros. Él te bendice económicamente para que bendigas a otro. Él te da cosas para que puedas darle a otro.
Entonces tenemos que aprender a compartir, a consolar, a amar, a bendecir económicamente, ¿verdad? Si eso es lo que se necesita, a las otras personas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos. Y si somos discípulos de Jesús, tenemos que andar como Jesús anduvo y hacer las cosas que Jesús hizo. Y hay muchas cosas más que tenemos que aprender, ¿verdad? De Jesús. Tenemos que por eso conocer la Biblia. Esa es otra cosa, que Jesús conocía la Biblia. Se conocía todas las escrituras de principio a fin, ¿verdad? Y las citaba según como necesitara, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, si decimos que somos hijas de Dios, si decimos que somos cristianas, si decimos que somos discípulas, tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes de la palabra. Tenemos que ir a leerla y empezar por lo más fácil. Por lo más fácil. Yo no sé qué es lo más fácil para cada uno. Yo me acuerdo que hay mucha gente que dice, empezar con el Evangelio de Juan. Yo no digo empezar con el Evangelio de Juan, porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y quería leer los Evangelios, yo leía Mateo, Marcos, Lucas. Y cuando llegaba Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Yo decía, eso es chino, para mí no entendía nada de eso, era aquello, ¿verdad? Y entonces, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eso no lo entiendo. Entonces yo volví otra vez a Mateo, ¿verdad? Porque hay gente que recomienda a Juan, pero yo digo que Juan es difícil de leer, es profundo, es bien rico, pero es difícil como para que fuera la primera lectura. Si a mí me dicen con qué empezar con los Hechos de los Apóstoles, tal vez, pues, o empezar con los Evangelios, ¿verdad? Que es lo más fácil, no con Juan, ¿verdad? Pero cada uno es cada uno. Yo te recomendaría los Hechos de los Apóstoles, tal vez, y después con los Evangelios, o los Evangelios y después los Hechos, pues. Pero sí tenemos que empezar a leer la Biblia, empezar a conocerla. Si no la conocemos y si no la entendemos, pidámosle al Espíritu Santo, que es el que le escribió. Espíritu Santo, revelame. Espíritu Santo, ¿qué querés decirme con esto? Hay algún tesoro que tengo que agarrar, alguna enseñanza que tengo que recibir, hay alguna amonestación, porque a veces nos amonesta, ¿verdad? Porque tal vez no andamos haciendo las cosas bien y hasta que lo leemos nos damos cuenta. ¿Qué es lo que hay para mí el día de hoy en esta palabra? Revelámela, ¿verdad? Y entonces en esa ir, recibimos de Dios, conocemos más a Dios y conocemos sus promesas, conocemos su manera de ser, conocemos su intimidad con Él, ¿verdad? Y también orar con la palabra es poderoso, porque dice que la palabra no regresa vacía, sino que va a ser aquello para lo que fue enviado. Dice que así como la lluvia que cayó anoche, ¿verdad? Cae y hace reverdecer, ya van a ver que dentro de poco todo va a estar verdecito, ¿verdad? Y hace aquello para lo que fue enviada. Entonces la palabra de Dios tampoco regresa vacía. Y nosotros podemos agarrar esa palabra y declararla. Y el poder que hay en esa palabra va a hacer que las cosas sean hechas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a conocerla. A veces podemos ir ante Dios con una palabra, Señor, yo reclamo esta palabra. Yo reclamo esto que dice aquí, que sea para mí, ¿verdad? Yo reclamo. Y entonces podemos ir ante Él reclamando. Yo tengo una palabra que yo la reclamo, que no la he recibido todavía, pero la sigo reclamando, ¿verdad, Ana Rosa? Sí, así le digo, escrito está. Escrito está, yo no lo inventé, escrito está, entonces yo lo espero, lo espero y lo declaro, yo lo voy a recibir algún día, ¿verdad? Porque ahí está escrito. Entonces así es la vida cristiana. Si somos cristianos tenemos que aprender a vivir. A mí me gusta como Pedro, Santiago, todo eso, que habla de los prácticos. Yo creí que gritar, y hay muchas cosas que creemos que son sencillitas y nos mandan también en esta parte. Explica bien la vida natural que tenemos. La de todos los días. La de todos los días, que no tienen que hacer, que tienen que perdonar, ay, muchas cosas. Pero hay algo que dice, yo por ese lado me voy. el mismo Santiago lo dice, ¿verdad? Ajá. Que no solamente seamos oidores, sino que hacedores. Entonces lo leemos,
para aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? No solo para conocerlo, o no solo para darle al otro a bibliazo, ¿verdad? Sino que también para aplicárnoslo a nosotros mismos, ¿verdad? Para que podamos ser dignos hijos de Dios. Así que oremos. Papá, papacito lindo, grande y poderoso eres, el creador del cielo y de la tierra. Maravilloso, bondadoso, bueno, Señor, como cantábamos ahora, has sido bueno, sos bueno y serás siempre bueno porque esa es tu naturaleza. Y aquí estamos tus hijas hoy, Señor. Tú conoces las circunstancias de cada una, Señor. Tú conoces lo que hay en su corazón, esas cosas que no se han atrevido a compartir con nadie, o que tal vez no es que no se han atrevido, es que no han tenido con quién compartirla. No han tenido a quién decirle, a quién ir. Pero hoy sabemos que te tenemos a ti, papá, que podemos ir ante ti. Como esa cita que me encantaba a mí, que puedo subirme a tus rodillas como una madre y contarte mis cosas, contarte mis inquietudes, contarte mis problemas, contarte lo que me duele, las dudas que tengo, Señor. Contarte todo lo que me ha pasado en el día o lo que la vida me ha hecho pasar y las cosas que vengo arrastrando, las heridas que todavía no han sido sanadas, papá. Aquí vengo a sentarme a tus rodillas como que fueran las rodillas de mi mamá, para que me acaricies, para que me sane, para que tu amor, Señor, me restaure, para que me des nuevas fuerzas, para que me ayudes a seguir adelante en esta vida que es difícil, pero contigo voy a poder atravesar el fuego, voy a poder ir a las aguas y no me voy a quemar y no me voy a ahogar, porque contigo somos más que vencedores. Yo recibo esa situación de vencedor ahora en el nombre de Jesús. Yo me declaro vencedora, yo me declaro que puedo. Yo me declaro una mujer de fe que se apropia de todas las promesas que nos dejaste escritas en tu palabra y que voy a salir adelante, que toda circunstancia, todo enemigo ha sido derrotado, que las circunstancias no van conmigo, porque yo estoy por encima de las circunstancias, porque tú me has llamado a caminar sobre las aguas, como caminó Pedro en medio de la tormenta, pudo caminar sobre las aguas. Y mientras la tormenta sea más fuerte y mientras las olas se levanten más, vamos a caminar sobre las aguas, porque eres tú el que nos llama a caminar sobre las aguas y eres tú el que nos da el poder sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, papá. Gracias por ser nuestro papá. Gracias porque nos escucha, gracias porque no estamos solas, porque tenemos a dónde ir. Gracias, papá. Y hoy también queremos darte autoridad sobre nuestra vida. Queremos que tu voluntad se establezca en nuestra vida. Queremos hacer lo que a ti te place. Queremos ser agradables ante ti. Queremos cumplir los propósitos que tienes para